Vamos a dar la bienvenida a don Francisco Aragao. Él es es doctor en biotecnología molecular y experto en alimentos genéticamente mejorados. Y está también con nosotros don Gary Rodríguez, que es gerente general del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Don Francisco, buen día, gracias por estar aquí en el Café de la Mañana. Buen día, muchas gracias. Él es del Brasil, sí, pero habla muy bien español. Bueno, estoy intentando. Gary, buen día, gracias por estar aquí en el Café de la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos compartir este tiempo con esta gran audiencia que tiene este programa. Eduardo, a ver, ¿con qué empezamos? ¿Con la sequía o con qué exportación? Porque ha anunciado un 20% para las importaciones de impuesto y un 40% para las importaciones chinas. Lo segundo me parece grave, va a ser una guerra económica, porque China tiene la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así es, bueno, me va a permitir hacer un chiste. Pero... No cuente chiste, no, esto es demasiado serio para que me cuente un chiste. Es un tema muy serio, entonces, pero la verdad es que mucha gente está preocupada por lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar. Los anuncios que ha realizado el hoy presidente electo Donald Trump nos llama a pensar en que el comercio mundial puede verse afectado y la economía, por tanto, con la China al frente de los Estados Unidos, siendo el principal acreedor, pero además el principal exportador al mercado estadounidense. Que pueda subir los aranceles para proteger a su industria, lo puede hacer. Estas son las reglas de juego en el sistema... Pero la inflación va a subir. Bueno, muchas veces es preferible para algunos que suba la inflación, pero que haya empleo. Hay algunos que apuestan por una baja inflación y sacrifican empleos. Nos está pasando incluso a nosotros. Pero si un obrero de una industria Ford en Estados Unidos, ya casi todo el Ford se fabrica en México, cobraba $70 a la hora y en México cobran 20, ¿cómo va a ser la diferencia? Bueno, una de las promesas del señor Trump es que va a subir el salario mínimo en Estados Unidos, y esa es la gran preocupación, que cuando al mercado se lo incide con políticas públicas de una mala forma, en un inicio parecería que eso va a ayudar, pero el día de mañana... ¿Y nuestras exportaciones? Bolivia tiene casi el total de sus ventas cobijadas por el sistema generalizado de preferencias, el SGP. Más de 5.000 productos. Es cierto que los textiles no están, algunos productos de madera, de cuero no están. No creo que el señor Trump se vaya a meter con un compromiso que tiene desde los años 70 en el marco de la UNCTAD para frenar pequeñas exportaciones de países en desarrollo. Lo que sí él ha dicho que va a revisar son los tratados de libre comercio, el NAFTA, el primero, va a frenar el acuerdo transatlántico, ¿no es cierto? Y eso, el Transpacífico. El Transpacífico también. Los chilenos ya están que lloran. Es que usted no me deja hacer. Hay mucha gente que está rezando para que eso no pase. ¿Por qué? Porque si el comercio ayudó al crecimiento de la economía mundial, si esto va a empezar a pasar, todo el mundo va a reaccionar. No solamente que Estados Unidos va a limitar el ingreso de importaciones de productos manufacturados, sino también otros, porque Estados Unidos es un gran exportador de alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y de energía ahora también. Yo voy a ir contra flecha de Eduardo Pérez. Él empezó con Trump. Yo quiero empezar. ¿Qué vamos a exportar si tenemos sequía en el país? Bueno, a Estados Unidos, ¿qué le vendemos? Le vendemos muchos minerales derivados de petróleo, todavía un poquito de textiles, maderas, cueros, también alimentos como la quinoa, principalmente el primer comprador, chía, sésamo, más de 300 productos, ¿no? De hecho, curiosamente, Estados Unidos, hasta el mes de septiembre, según datos del INE, es el segundo país que nos deja el mayor superávit comercial, Nicolás. Después de Colombia, con Estados Unidos hemos tenido un superávit de $210 millones con Estados Unidos. O sea que hay que cuidar ese mercado y hay que cuidar las relaciones, ¿no? Las exportaciones de materias no tradicionales. Principalmente, ¿no? Porque son las que más movimiento, más efecto multiplicador generan, más empleo en el país. Hay que cuidar. Y hay que apoyar porque nos está yendo muy, muy mal en el campo tradicional con el sector hidrocarburos y minerales. Cuando retornemos hablaremos con don Francisco Aragao, que nos ha venido a hablar sobre los transgénicos. A ver qué dice don Francisco sobre los transgénicos. Aquí en el país todavía
es un cuco, es un diablo para los bolivianos los transgénicos. Cuando retornemos hablaremos con él. Este 30 de diciembre la suerte estará en el banco. Corre a abrir o depositar en tu Supermacro, porque esta vez regala 1 millón de bolivianos. A más depósitos, más chances de ganar, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Big Bands es un espacio dedicado a la mejor música del momento. Adriana Aguilar Rodríguez y Leonardo Balda nos presentan la mejor selección de los mejores hits musicales, los videos más populares, las canciones más bailadas, los éxitos más sonados en el planeta. Los encuentras los sábados y domingos a las 21 horas por las pantallas de Fides TV. Esto es Big Bands. En el café de la mañana, ahora sí, le preguntamos a don Francisco, que es doctor en biología molecular. Don Francisco, aquí en el país todavía tenemos miedo sobre lo que son los transgénicos y todavía un gran porcentaje de los bolivianos apostamos por lo natural, por lo orgánico. ¿Es tan peligroso el cultivo, la producción de los transgénicos? La ingeniería genética empezó a ser aplicada económicamente a la medicina. Los primeros productos son de la medicina. El primer producto ha sido la insulina, después el hormona de crecimiento humano y varios otros, las vacunas. En la agricultura empezó económicamente a ser utilizada en el principio de los años 90 en los Estados Unidos. En Sudamérica, las primeras plantas empezaron a ser sembradas en Argentina en 97. Brasil ha generado una ley que ha permitido la introducción de productos comerciales desde 95, pero empezamos a hacer siembras legales, comerciales, un poco tardíamente, solamente después de 2004. Lo que vemos es que no vemos como una cosa, una dicotomía entre alimentos orgánicos y alimentos no orgánicos. En la realidad, todos los alimentos son naturales, porque son generados por la actividad humana, y los humanos son seres de la naturaleza, entonces también son todos naturales. Lo que pasa es que hay distintas maneras de hacer agricultura, y no hay una que sea más segura que otra. Depende de la manera como uno lo hace. Nosotros tomamos la decisión de utilizar la ingeniería genética en 95 y tenemos utilizado incrementando la área siempre desde 2004. Actualmente tenemos cerca de 94% de la siembra de soja es con soja transgénica y de maíz es cerca de 84%. O sea, y cuando miramos el incremento de productividad, vemos que las tecnologías están ayudando a incrementar la productividad, que es la cosa más importante. O sea, no es incrementar la producción incrementando la área, es incrementando la producción en la misma área. En los últimos, por ejemplo, si tomamos los últimos 20 años, incrementamos la área sembrada en 14% y la productividad en más que 200%. O sea, cuando yo era estudiante de grado, Brasil producía cerca de 50 millones de toneladas de granos. Hoy, la expectativa para la próxima campaña es de una producción de más de 200 millones de granos. O sea, ha sido un incremento muy fuerte, que no es solamente la ingeniería genética que hace eso, es el uso de tecnología. ¿Esos avances en biotecnología en el Brasil ingresan en el marco de los intereses empresariales
o surgen en base al interés de la población que consume estos productos, don Francisco? Son las dos cosas. Tenemos empresas que tienen intereses comerciales, pero también tenemos interés en... Brasil es un país que el PIB agrícola de Brasil es 40%, entre 30 y 40% del PIB nacional. O sea, la agricultura es muy importante para nosotros. Entonces, si la agricultura anda bien, la sociedad tiene sus beneficios. Mantener la moneda, mantener la estabilidad económica, pero no es solamente eso. Queremos incrementar la productividad para incrementar la producción sin sembrar en nuevas áreas. O sea, no queremos remover más bosques, que es una otra cosa. Si hay una presión para producir más, o sea, si hay una demanda por más alimentos, sea para consumo interno, sea para exportación, obviamente si uno no tiene tecnología, la única manera de incrementar la producción es incrementar la área, que es una cosa que nosotros ya no queremos. Queremos incrementar la producción sin remover los bosques. Entonces, porque ahí vamos a tener más problemas ambientales y todo eso, que es una cosa que nosotros ya no queremos. La otra cosa es producir alimentos que sean más seguros. No es solamente tener cantidad. Que el primer pilar de la sustentabilidad alimentaria es tener alimentos. La otra es tener alimentos disponibles para la población. Entonces el costo es muy importante, porque a veces hay alimentos, pero no están disponibles por el costo. O sea, la persona no tiene acceso al alimento. Entonces el costo y el precio que está al final del alimento es muy importante. Y obviamente la cantidad tiene que ver con el precio. A ver, Francisco, quisiera preguntarle sobre el presidente Temer. Se fue a la Dilma y el real subió. Con la elección de Trump, el real está bajando otra vez. Y lo que me preocupa a mí, porque Brasil es el principal cliente boliviano desde hace años, es que Petrobras está casi en la bancarrota técnica y tiene que vender sus activos, no sé si a precio de gallina muerta, disculpe que no es biotecnología molecular, pero eso nos interesa mucho acá, porque Petrobras está en una situación muy mala, y no tanto porque sus ventas, según he leído en el correo en Estado de Sao Paulo hoy, esta mañana, subieron el 14% este año hasta ahora, pero lo que está haciendo es la corrección de activos, porque tiene que hacer transparente su gestión contable y le cuesta mucho dinero. ¿Qué va a pasar con Brasil? El real está bajando, el dólar está subiendo, Trump está a la puerta y Petrobras está por los suelos. Perdone que no sea biología molecular. Bueno, es una situación muy compleja. Brasil tuve experimentó un crecimiento muy grande en el principio de los años 90, cuando estabilizamos la moneda en 94, después tuvimos un crecimiento, pasamos por problemas internacionales muy severos con los problemas que tuvieron con los tigres asiáticos en los años 90. Después de los años, después del 2000, tuvimos un crecimiento muy grande, offshore, pero que no ha sido sustentable, por cuestiones políticas, por cuestiones de administración. Tenemos ese problema de la corrupción, que en la Petrobras ha sido tremenda. Y yo propio, cuando compré acciones de la Petrobras por 34 reales y llegaron hasta 5 reales. Ahora están como 18 reales. Y eso pasó hace 4 meses, era como 5 reales. Ahora están, o sea, por lo menos parece que ahora bajamos, estamos más estables, o sea, la bajada ha disminuido y hay una esperanza. ¿Fue bien que Dilma se fuera? Es una pregunta difícil para mí porque trabajo en una empresa. Entonces no la responda. Vamos y regresamos. Ya le hizo responder.
es un espacio dedicado a la mejor música del momento. Adriana Aguilar Rodríguez y Leonardo Balda nos presentan la mejor selección de los mejores hits musicales, los videos más populares, las canciones más bailadas, los éxitos más sonados en el planeta. Los encuentras los sábados y domingos a las 21 horas por las pantallas de Fides TV. Esto es Big Bands. ¿Qué pasa, Randy? Estamos en el Café de la Mañana, a ver, leeremos algunos mensajitos que tenemos aquí en nuestros celulares. Me parece que el gobierno actúa solo cuando hay problemas, como el caso de agua. Construyen palacios, los movimientos sociales viajan al exterior, etcétera. Ya basta del mal manejo del Estado, del bien público, y hagan obras para el pueblo, dice este mensaje. Es lamentable todo lo que sucede en cuanto a violencia familiar, violencia contra los niños, violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación podrían estar aportando positivamente para que esto no suceda, o por lo menos disminuya, educando a la población, generando conocimiento de las normas, de las leyes y trabajando desde un plano afectivo. Yo quisiera pedirles a los medios de comunicación que dejen de centrarse tanto en el amarillismo, la crónica roja, en el partidismo, en el sarcasmo, en la confrontación entre unos y otros, y comiencen a ejercer sus funciones de educar, informar y entretener sanamente. En Achocalla, dice... En Achocalla están talando árboles y el alcalde no hace nada. Árboles que ayudan a que tengamos más lluvias, dice don Daniel. Buenos días, Café. Lamentablemente en nuestro país han logrado que se confunda la libertad de democracia con libertinaje. Es lamentable todo esto por la angustia de poder, acompañado por una buena dosis de ignorancia. Muy triste. Estoy leyendo algunos WhatsApp, dice: la ignorancia incapaz está asumiendo a La Paz a un racionamiento de agua tardío. Si tuvieran algo de cerebro, realizarían pruebas de evaporación y ver la posibilidad de cubrir la represa con plastoformo para evitar la evaporación, dice este mensaje. Carlos nos manda este mensaje, dice: buenos días, Café. Si bien estamos en una sociedad mal acostumbrada que culpa y espera todo del papá Estado, debemos coincidir que la justicia, seguridad ciudadana, salud, educación y servicios básicos están mucho peor que hace 10 años. Dios nos dé sabiduría para elegir mejor unión, es la clave para salir adelante y desterrar la mega corrupción del cambio. Sobre el primer tema que hablaron en el Café de la Mañana, sobre el violador, dice, no lo mató el Beni, lo mató la justicia boliviana, dice don Carlos Bellot. Buenos días, Cafecito. Padre, creo que escuché mal el análisis y comparación con Holanda. Es exagerada el decir tratar bien a un asesino, violador, delincuente. Falta que se diga que lo reciban como reyes. Yo creo que esos individuos están por cometer un delito, no están en un hotel vacacional. Estimados señores del Café, escribo para reclamar, denunciar el incumplimiento de EPSAS en la provisión de agua a la zona 1, puesto que no tenemos agua desde hace 3 días y supuestamente tenían que darnos agua a partir de las 8 de la mañana de hoy. Mi pregunta es: ¿cómo hacen sus cronogramas? La gente de EPSAS son gente improvisada, política, que no tiene la menor idea.
técnica de cómo gestionar y resolver problemas de índole técnico. Además no tienen ideas de lo que es la puntualidad, y en cosas tan apremiantes como en la provisión de agua potable es una vergüenza, dice la señora Roth. Muy buen día, cafecito. Tendríamos que ir a la jefatura del personal de EPSAS y nos daríamos cuenta que están contratando gente inepta, igual que sus gerentes. Por eso nos vamos hundiendo cada vez más. La estafa pública del servicio de agua potable y saneamiento EPSAS es la punta del iceberg y la gota que rebasó el vaso. La población no aguantará más barrabasadas de esta tragedia de la irresponsabilidad e ineptitud al no anticiparse con reservorios de agua en todo el país. Años atrás, hoy Urus vivo en la tierra debería suspender la construcción de sus palacios y destinar todos esos millones de dólares para solucionar el escándalo y la estafa del agua en el país, dice este mensaje. El gobierno muchas canchas, pero jamás se puso a pensar en temas tan importantes como el agua. ¿Sino de qué se generó la guerra del agua? Ya denuncié discriminación al verificar que existe una ley municipal para el Alto que habilita la instalación de suministro de agua y alcantarillado gratuito, cero costo para estos ciudadanos. Sin embargo, para los sectores de los barrios de la ciudad de La Paz que pedimos el cambio del sistema de alcantarillado y agua, piden el dinero que se les ocurre, desde $500 hasta $2,000 por cada vivienda afectada. ¿Qué tal? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué debemos pagar nosotros, que ya pagamos a su tiempo, y no los salteños para sus cholets? Dice este mensaje. El problema del agua debe ser resuelto por todos. Cada día es posible ahorrar 10 millones de litros diarios. El receptor del depósito es para 5 litros utilizados para evacuar desechos. Si usted introduce una botella de plástico conteniendo agua, el receptor se evacuará cada vez con solo al utilizarlo de 4 litros. Ayudemos a ahorrar el vital elemento y que podamos salir a la calle con la cara limpia. Buenos augurios, atentamente, Julio Edgar. Francamente desearía que todo el vino, la cerveza, el singani, el ron y el whisky que se dilapida en Bolivia ahora se convierta en agua para saciar la sed y a la vez se termine la plaga de ebriedad que tanto daño hace a toda la población. ¿Cuándo se tendrá una ley seria que castigue severamente a los ebrios que matan, destruyen, violan, perjudican y mutilan? El caso de nuestra sociedad que tenga multas serias y penas verdaderas, dice este mensaje. Buenos días, amigos. Yo pregunto cuál es la función de la ministra de Aguas. ¿Por qué no se ven resultados y eficiencia en su trabajo? Se debería prevenir con anticipación este problema. Que tengan una linda semana. Atentamente, Luisa Telles. Mientras Eduardo le pregunta a Francisco sobre política, yo le pregunto sobre alimentos, que es lo que me preocupa. Háblenos sobre los alimentos triple B. ¿En qué consiste aquello? Bueno, este B es de biotecnología, buenos y baratos, y bolivianos. Bueno, ¿Se puede producir alimentos buenos y baratos? Sí, sí puede. Sí puede. Si miramos, por ejemplo, en algunos países, y si tomamos los precios de los alimentos, y miramos los datos de la FAO, por ejemplo, obviamente que hay, en términos de cantidad, hay más gente hoy que tiene hambre. Hay casi 1 millón de personas, 1.000 millones de personas pasando hambre en el mundo. Pero cuando miramos los datos comparativos, vamos a ver que hay proporcionalmente menos gente pasando hambre en el mundo. Obviamente que la hambre está concentrada en algunas zonas, más en Asia, más en África y algunos puntos de Sudamérica y América Latina. Y obviamente que cuando hablamos de seguridad alimentaria, la primera cosa que necesitamos es tener, obviamente, comida. Si no tenemos comida, hay países que tienen comida y hay países que no tienen. Y los que no tienen, algunos tienen plata para comprar. No producen, pero tienen, como los europeos, por ejemplo. Algunos países, por ejemplo, de África, no tienen plata para comprar y tampoco producen. Entonces, van a tener problemas. Entonces, la cantidad, obviamente, es muy importante. Obviamente que después que la cantidad está establecida, necesitamos de pensar en la calidad. Entonces, hoy hay mejoramiento no solo para producir más, pero también para producir mejores, alimentos mejores, con más vitaminas,
que son mejores nutritivamente. Entonces, otra cosa. Y la biotecnología no es un problema, es más una parte de la solución. No es el único, no es la única solución, o sea, no podemos decir que la biotecnología va a solucionar todos los problemas, pero es parte de la solución. Unos minutitos, nosotros nos despedimos de la radio, ¿no, Claudia? Agradecemos a toda la audiencia de Radio Fides. Hasta acá les acompañó el Café de la Mañana. Permiso. Nos quedamos con la televisión aquí en el Café de la Mañana. Me estoy preguntando, con Eduardo siempre hemos discutido que el altiplano no es bueno para la producción agrícola en el país y Santa Cruz prácticamente es la tierra prometida para la producción agrícola. ¿Hay tierras para la nueva tecnología, para la biotecnología? ¿Hay tierras imposibles donde se pueda producir? Es muy difícil en ciencia utilizar la palabra imposible. Si miramos, por ejemplo, Brasil, en principio de la década de 80, se decía que sería imposible sembrar soja, maíz en la sabana brasileña, que es donde hoy está la más grande producción, la más grande productividad. Y entonces, ¿qué pasó? El uso de tecnología, nueva tecnología, el uso del agua, la manera de siembra, la manera de cosecha y todo eso. Entonces, eso ha posibilitado. Países como, por ejemplo, que viven en zonas extremadamente áridas, como Israel, producen cantidad de alimentos suficiente, y incluso para exportación. Así es. Exportan hortalizas, por ejemplo, para Europa, porque viven en una zona donde no hay agua, donde no hay, la tierra es arena, o sea, es una zona muy árida. Entonces, la tecnología puede sí permitir la siembra de distintos cultivos en zonas donde uno podría pensar que sería imposible. Qué grave lo que nos está diciendo, ¿no? Habría que la ministra de Aguas tendría que irse a asesorar a Israel, para allá no tienen agua, pero producen agua, ¿no es cierto? Eduardo. A ver, don Cari Antonio Rodríguez, gerente general del IPSE. Estamos en déficit comercial este año por segundo año consecutivo. Así es. Y por segundo año consecutivo déficit fiscal. Así mismo. ¿Qué relación hay entre el déficit comercial y el déficit fiscal? Se habla de esta mala combinación de los déficits gemelos. El déficit fiscal surge de la simple fórmula de que gasto más de lo que ingreso. Así como las familias. De repente el esposo no gana mucho, pero se gasta mucho, entonces hay que prestarse, ¿no? Entonces acabamos en déficit. Igual los países. Si la actividad económica disminuye o se informaliza, que es lo que nos está preocupando que está pasando ahora, ¿no? Va a recaudar menos el Estado. Las previsiones de recaudación para el próximo año son menores. Este año ya han sido menores que el año pasado. Entonces, si el nivel del gasto va a seguir igual o se va a incrementar o va a querer invertir más el Estado, entonces vamos a tener... ¿Cómo se financia un déficit fiscal? Prestándose dinero. O sea, ahí nosotros tenemos una deuda interna, ¿no es cierto? Tenemos una deuda externa con los organismos internacionales. ¿La interna 7.500 millones más o menos? No tengo el dato, pero debe estar por los 7.000. ¿no? ¿Y la externa? Por ahí también. Casi la mitad. O sea no, la externa está por los 6.000 millones. O sea que ya prácticamente a nivel numérico, nuestra deuda interna y externa supera nuestras reservas. De lejos, y eso sin considerar la deuda contratada, la que todavía nos va a llegar y que va a aumentar. ¿Y eso se financia con endeudamiento externo? Con endeudamiento externo y con endeudamiento del Banco Central al Tesoro. Así es. Ahora, ¿qué hacer para evitar esto? Producir más. Porque con endeudamiento vamos a la inflación. Pues sí, pero esperamos que no sea así. Que haya un golpe de timón y que produzcamos más. No es un problema de esperanza, más. Es un problema de números. Es un problema de gestión. Es un problema de política. Es un tema de dar seguridad al inversionista nacional, al inversionista extranjero, de garantizarle mercados, que pueda exportar, que pueda vender bien en el mercado interno, y políticas. No me gusta lo que dice Nicolás, por ejemplo. ¿Por qué no aprender, no de Israel necesariamente, muy lejos? Aprendamos de Brasil, aprendamos de Argentina, de Paraguay, Uruguay, países más pequeños que nosotros que producen mucho más que nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa que no llega la inversión extranjera directa, la famosa IED en español? Dijo un economista del siglo XVII, el capital no tiene ni Dios ni patria. La lógica del capital es reproducirse.
Y va a ir así, en desafecto con una ideología, donde le dejen crecer, donde tenga previsibilidad, donde tenga seguridad. Ahora, Gary, me estoy preguntando, ¿qué es bueno para el país? ¿Endeudarnos o buscar inversiones? Si voy a endeudarme para producir más y voy a tener la capacidad de pagar, no tengo ningún problema. Es igual que una empresa que agarra un crédito, pero tiene una planificación de repago, además de utilidad, y con eso va a generar un movimiento de ingresos, no hay ningún problema. Lo grave es prestarse para que esa inversión fracase o para tapar un agujero. Eso no está bien, igual que en la economía popular. Lo mejor que deberíamos hacer es producir más, formalizar más la economía, darle condiciones a los micro, a los pequeños, a los medianos, a los grandes empresarios para que hagan lo que ellos tienen que hacer. Fíjense que qué diferente es la inversión del sector público con la del sector privado. Cuando el privado invierte, él asume todo el riesgo. Él asume todo el riesgo para generar alimentos, para generar productos industriales, forestales, etcétera. Pero cuando invierte el Estado, todos los bolivianos en realidad nos estamos viendo involucrados, porque si le va mal a una empresa, somos nosotros los que vamos a tener que pagar. Entonces, ¿qué mejor que transferir ese riesgo sobre los que saben hacer? Los empresarios nacionales y también extranjeros. Y es lamentable decirlo, pero vamos camino a los peores niveles de inversión extranjera directa en nuestro país, lamentablemente. En su momento, cuando tuvimos esta bonanza internacional de más de 10 años, llegaron a Latinoamérica y el Caribe más de 170.000 millones de dólares en un año. En ese año, cuando tuvimos una inversión extranjera bruta de 2.000 millones, ¿no es cierto?, no significábamos sino un 1%. Eso ha ido cayendo. En la neta, de 1.750 a un poco más de 600, a 500, y hasta el primer trimestre de este año estábamos con menos de 100. Menos de 100. Menos de 100. Entonces, ¿eso qué significa? Que no hay una confianza en el país. ¿Y los que anuncios de Repsol y de Petrobras? Son anuncios, ¿no? Yo estoy hablando de lo que ya llegó, de lo que ya llegó. Pero la pregunta es, si en época de bonanza no fuimos lo suficientemente atractivos como para captar tanto capital. ¿Por qué no fuimos Mr. Sudamérica con tanta plata? Otra vez digo, o sea, hay otros países que ofrecen mejores condiciones, simple y llanamente, ¿no? Cuando nosotros estábamos captando 2.000 millones al año, Chile captó 20.000 millones, Perú captó 12.000 millones. Hoy día Perú tiene más reservas internacionales netas que Bolivia. Gary, ¿hemos estructurado alguna base en estos 10 años para buscar un desarrollo productivo sostenible a largo plazo? ¿Tenemos esa estructura, esa base, ese cimiento, o nos hemos tirado la plata y no hemos hecho nada? Yo creo que ha habido muy buena intención de parte de los administradores del Estado. Se han focalizado lamentablemente más en lo que es la economía pública, las empresas estratégicas, incluso empresas productivas, más de 30 empresas, y se ha descuidado fortalecer, diversificar, ampliar la base productiva en el sector empresarial privado, y se ha descuidado la parte informal. O sea, hay mucho movimiento en el país, es cierto, pero ¿cuánto de eso debido a una economía informal? Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ahí no hay pago de impuestos, no hay seguridad social, no es la mejor forma que un país crezca con miles y miles y miles de unidades que estando en la informalidad, incluso en la ilegalidad del contrabando algunas, que hacen competencia directa al que verdaderamente le pone el hombro al país. Entonces, si hemos hecho o no, yo creo que no se ha hecho el suficiente esfuerzo, pero soy un hombre de fe, soy alguien que cree que las cosas pueden cambiar. Eso pasa por una voluntad. Y si el Estado en realidad no lo puede hacer, ya el pedido clamoroso es de que deje hacer, que permita, como en el caso, por ejemplo, de la biotecnología. Estaban tocando el tema del agua. Ese mismo problema de escasez de agua lo tenemos ahorita en el oriente boliviano. ¿Por qué estamos importando en este momento maíz? ¿Por qué estamos importando en este momento? Nosotros éramos exportadores de maíz. ¿Por qué importamos ahora arroz? Nosotros exportábamos arroz. Y si hoy día exportamos soya, no quisiéramos el día de mañana que pase lo contrario. Simplemente porque no estamos haciendo una lectura adecuada de la realidad. Y no nos estamos preparando para enfrentar un fenómeno que es el cambio climático, que ya está y vino para quedarse. Importando arroz desde hace 3 años. ¿Qué porcentaje del consumo interno? El porcentaje no puedo decir, pero no son
10 kilos. Son decenas de toneladas. En su momento hemos importado 70.000, 50.000, el año pasado no sé si 30.000 toneladas. Y esos dineros que pagamos, esos millones de dólares, deberían estar en el bolsillo de nuestros productores. No deberían estar en los bolsillos de los argentinos o de los brasileros, digamos, perdonando a todos los colegas. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que comprarle a otros? Porque hay otros que producen de más y nosotros no estamos produciendo suficiente. Ahora, el tema del agua. ¿Qué tal tener semillas resistentes a la sequía? ¿Qué tal tener semillas resistentes al ataque del gusano cogollero que se comió nuestro maíz? Y yo no puedo entender cómo hay gente, cómo hay activistas que parece que se preocupan más por el gusano que por nosotros. Si nosotros tuviéramos un maíz que sea resistente al ataque de los insectos, principalmente este gusano, no le daríamos de comer al gusano y acabaría el gusano, pero nuestros hijos estarían comiendo un buen pollo, comiendo huevos, bien bolivianos para los bolivianos. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Lamentablemente pagando dinero a otros productores para poder alimentar nuestros pollos y que no suba el precio. Francisco, ¿qué referencias tienes de Bolivia en torno al consumo de alimentos transgénicos? ¿En nuestro país ya estamos consumiendo transgénicos o todavía? Es posible que sí, porque como importan granos y alimentos soya de otros países, soya producimos, incluso de los países vecinos, donde tienen más del 90% de la producción agrícola de granos, es con maíz, soja y otros productos transgénicos. Hay una papa que nos está llegando del Perú y seguramente, no sé si eso ya es transgénico. En Perú hay moratoria, no se permite, tiene una moratoria de 10 años en Perú, no están utilizando eso, pero sí el propio director nacional del SENASAC, el ingeniero Mauricio Ordóñez, en el mes de agosto, él dijo, más del 50% de los alimentos que producimos en Bolivia son transgénicos. Y eso se explica sencillito, Nicolás. El 99% de nuestra soya en Santa Cruz es transgénica, desde hace 10 años. A nadie le salió cuernos, Nicolás. Nadie se ha enfermado. No ha habido un solo caso reportado de salud. ¿Y para qué se utiliza la torta, la harina de soya? O el aceite de soya que consumimos, ¿no es cierto?, para nuestras ensaladas. Los pollos, los cerdos, las vacas, ¿no?, que nos dan la leche, el queso, el yogur, se alimentan con esa soya. Y nosotros los consumimos sin absolutamente ningún problema. Ese es un mito que lamentablemente no nos está permitiendo adelantar. Y sí otros países que, como el caso del Brasil, han tenido un crecimiento exponencial, incluso Brasil ganó a la Argentina, que empezó antes. Si tomamos, por ejemplo, este ejemplo que ha mencionado Gary, del maíz para alimentar los pollos, y en nuestro caso, si miramos los periódicos de 10 años, de 7 años para atrás en Brasil, vamos a ver que todos los años había un problema para tener maíz para alimentar los pollos. Todos los años, en distintas zonas. Eso ya no, en 7 años ya no hay. Brasil ha sido convertido en un país que importaba maíz para un país que ahora exporta maíz. Nosotros al revés. Y si miramos los datos de incremento de productividad y de producción, es más o menos cerca de 5% al año, en 7 años. Entonces, ha sido incrementado muchísimo con eso. No solo por tener un gen que es tolerante, que da resistencia a un gusano, pero también que los genes son introducidos en material genético muy buenos. Y a veces los productores que buscan obtener una planta que sea resistente a un gusano, viene junto con esta planta un material genético superior. Entonces la productividad se incrementa por la disminución de la pérdida por el gusano, pero también por el incremento por utilizar materiales nuevos. Hay productores, por ejemplo, en distintos países de Sudamérica y de la América Latina, que utilizan variedades antiguas. Si miramos, por ejemplo, a veces la diferencia entre un año y otro es muy pequeña, cuando miramos las nuevas variedades. Pero cuando comparamos las variedades nuevas con las variedades de 20 años, la diferencia es tremenda. Entonces, solo por el cambio de las variedades, eso pasó en África, pasó aquí también, solo por el cambio de las variedades es posible incrementar la productividad. Estoy preguntando, Bolivia ha tenido, desde que yo tengo uso de razón, déficit de producción de trigo. Sí. Hasta hace algunos años decíamos que solo el 60% del consumo interno es made in Bolivia, industria nacional.
¿Por qué no hemos ingresado a este trabajo de la biotecnología en cuanto al trigo para garantizar tener alguna vez trigo nacional y que el pan que consumimos es made in Bolivia, Gary? Y no sea nuestra marraqueta medio gringa y medio gaucha, ¿no? Hay un programa nacional del trigo. De repente aquí el doctor puede ayudarnos. Sé que ya hay estudios de biotecnología para el trigo, pero no comercialmente todavía lanzado. El trigo es una planta de clima temperado. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para hacer una tropicalización del trigo. Pero como hicimos con la soja, por ejemplo. La soja es también una planta de clima temperado y que ha sido tropicalizada. Y se intenta hacer el mismo con el trigo, pero por varias razones es más difícil hacerlo con el trigo. La biotecnología puede ayudar en esto. Por ejemplo, ahora los americanos generaron un trigo en que la eficiencia fotosintética del trigo es más grande. Entonces, ese trigo tiene una productividad que es de 30% más. Y eso podría, por ejemplo, ayudar. Voy a dar una mala noticia. Santa Cruz es el primer productor de trigo del país. Antes, ¿quién era? Era la Vergel Cochabamba. Era Chuquisaca, Tarija. Hemos utilizado la estación de invierno en Santa Cruz para poder producir trigo y hemos sido el principal aportante. Pero ¿qué nos pasó ahora en este invierno por el problema de la sequía? Esperábamos cosechar 170.000 toneladas de trigo. ¿Saben cuántos hemos perdido? En números redondos, 110.000. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que importar, ya sea trigo o lo que hemos venido haciendo últimamente, importar harina. Y nuestra industria molinera ni siquiera muele. ¿Por qué es importante la presencia del doctor Aragao acá? Porque siempre se ha criticado cuando se ha hablado de biotecnología que son las transnacionales, que es Monsanto, etcétera, y los activistas se llenan la boca de eso. El doctor Aragao, que es ingeniero agrónomo, que es biólogo molecular, además es un investigador senior de Embrapa, que es la entidad Cernagen, la entidad oficial en el Brasil de investigación en este campo, ¿no? De recursos genéticos, etcétera. Entonces, él es una voz autorizada y diríamos, además, aséptica, equilibrada, donde no hay interés de parte, donde se demuestra aquí prácticamente que los gobiernos, Nicolás, los gobiernos, con toda la bioseguridad, con toda la garantía, pueden desarrollar sus propios eventos. Y me voy a permitir dar aquí la novedad, que la íbamos a anunciar mañana en el foro que estamos haciendo en el Radisson a partir de las 9 de la mañana. Hemos titulado ese foro Alimentos Triple B, que es lo que quieren los bolivianos. Alimentos que sean buenos, que sean baratos y hechos en el país, no importados, como con biotecnología. Este señor que está acá ha producido el frijol transgénico. El frijol en Brasil es de consumo masivo. Eso es como nuestro maíz, es como comerse papa cada día. Pero lo hizo el gobierno, no lo ha hecho una empresa. Entonces, ¿por qué no nosotros? Por eso yo digo, todavía tengo la fe, tengo la esperanza que viendo todo ese desastre en el oriente ahora, que alimenta con el 70% de los alimentos al país, ¿no? Que los aporta, que están ahorita inundados de deuda, que han perdido tanto dinero, merezcan la atención del Estado para que el propio Estado sea el que entre en esta parte. Este caso del frijol es emblemático, era un ejemplo que demuestra cómo es posible que los países puedan generar sus propias tecnologías. Las grandes empresas multinacionales están interesadas en soja, maíz y algodón. Y alguna cosa de canola, talvez un poco de trigo, pero no de frijol, no de papa, no de otros cultivos que son más locales. Entonces, ¿cómo van a hacerlo con ellos? Nosotros tenemos que hacerlo nosotros. En este caso de frijol, que generamos un frijol que es resistente a un virus, que genera una pérdida muy grande. Tenemos una área de más o menos 200.000 hectáreas donde no se puede sembrar frijol. Porque si se siembra ahí, la probabilidad de pérdida es casi 100% por la presencia del virus. Y el virus es destructivo. Si ocurre, no se cosecha. O se cosecha muy poco. O se cosecha granos que no son comerciales. Entonces, generamos ese frijol
porque el frijol es muy importante para nosotros y las grandes empresas multinacionales no van a trabajar con frijol, pero es un problema nuestro. Brasil todavía importa frijol, importa de Argentina, Bolivia importa exporta de Bolivia, de Paraguay, de China, y lo que queremos es, y eso genera problemas con los precios. Y lo que queremos es incrementar la productividad para estabilizar los precios. Porque estos cambios de precios son muy malos. Y en general son muy malos para la población más pobre. Entonces lo queremos estabilizar. Por eso digo que, obviamente, producir más es muy importante, incluso para los precios, que hace con que los alimentos no estén disponibles para los consumidores. Nosotros tenemos una ley de etiquetado, donde todos los alimentos transgénicos tienen una etiqueta donde está escrito hecho con maíz genéticamente modificado, e incluso tenemos un triángulo amarillo con una T dentro, y no pasó nada. O sea, la gente, si uno va al supermercado va a ver que hay muchos productos con eso, y no pasó nada con la venta. O sea, hubo una aceptación. Eduardo. No, yo creo que no tengo más que acotar, sino que siga hablando el doctor, porque si no vamos por esa línea, no vamos a tener alimentos, o van a ser muy caros, y la gente se va a seguir muriendo de hambre. Tan sencillo como eso, doctor. Los cambios climáticos es una situación que todos nosotros vamos a tener que enfrentar, y para mí no me parece que hay como frenar esto. O sea, no hay nada que podemos hacer para frenar eso. Solo tenemos que preparar nosotros. ¿Cómo? Preparando las ciudades, las zonas que pueden estar expuestas a inundación, las zonas donde vamos a tener cada vez más sequía, agua potable para las personas, pero agua para la agricultura. ¿Dónde se usa más agua? En la agricultura. No es en la industria y tampoco en las ciudades. Es en la agricultura. Entonces, para producir 1 kilo de alimentos, necesitamos de centenas de litros de agua. Entonces, la agua es muy importante. Y la única manera que yo veo que podemos intentar enfrentar esto es con las distintas tecnologías disponibles. Tecnologías que no tendrían por qué ser excluyentes unas de otras. El que quiera seguir haciendo orgánico, que haga orgánico. Y que venda caro, porque el producto orgánico es caro. Eso lo dijo el propio presidente Evo Morales en la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia en abril el año pasado en Santa Cruz. El que quiera seguir produciendo convencional, que lo siga haciendo, pero va a tener que fumigar mucho más, gastar mucha más plata y aplicar más insecticidas, plaguicidas, etcétera, con el resultado de que de repente vamos a tener maíces con aflatoxinas, con hongos. De eso no hablan los activistas, eso no dicen los activistas, que de repente estamos comiendo un producto orgánico o un producto convencional con hongos. Eso no dicen los activistas. Me estoy preguntando, Gary, y lo tercero, ya Nicolás Pir, el que quiera utilizar esta tecnología, como en Santa Cruz, que beneficia principalmente a los pequeños productores, tenemos 14.000 productores, no todos son grandes, el 75% son medianos o grandes, esa es la pirámide. A la inversa, ese 75% produce el 55%. Alguien dirá, pero los más grandes, no. Los más beneficiados por la biotecnología es la mayor cantidad de esos pequeños y esos medianos productores. Esos no quiebran porque utilizan esto. ¿Y sabe qué? Nadie les obligó a aquello. Ellos lo hicieron por decisión propia. Y esa decisión ha permitido que tengamos no solo seguridad alimentaria, sino que tengamos soberanía alimentaria, porque al año vendemos más de $1.000 millones por más de 2 millones de toneladas de soya y derivados. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es seguridad alimentaria? ¿No? Seguridad alimentaria es que tengamos comida a disposición, no importa que nos traigan de afuera o de cualquier lugar y nosotros no produzcamos. Eso es. Eso hicieron los gobiernos neoliberales. Eso hicieron los gobiernos neoliberales. Seguridad alimentaria, 3 cosas: que haya alimento en abundancia en el mercado, que tenga bajo precio y que haya acceso. ¿Nosotros qué queremos?
No importa que ese acceso esté garantizado porque venga el producto del exterior. No importa que nuestros dólares se vayan al exterior porque tengamos trigo. ¿Tenemos seguridad alimentaria en trigo? Claro, pero con trigo americano, canadiense, argentino, ¿no es cierto? No, nosotros queremos soberanía alimentaria. Utilizando nuestras capacidades. Tener sobreabundancia de producción, por lo tanto el mercado abarrotado de alimentos. Segundo, que sea a un precio económico, barato. Y tercero, que nosotros exportemos lo boliviano al exterior, como ya estamos haciendo. Este modelo que ha demostrado, en base a la rotación de cultivos, en base a la siembra directa que exige esta tecnología y que ayuda a preservar el medio ambiente y que ayuda a que el agricultor gane para que siga produciendo, este modelo, con todos sus defectos que se puedan decir, que se reproduzca en otros, en el maíz, el día de mañana en la caña, si es necesario en el arroz o el trigo, como tú has dicho, y que el Estado sea un actor fundamental. Preguntamos, ¿por qué no se convoca al Comité Nacional de Bioseguridad para hacer investigación, Nicolás, ni siquiera para introducción? Hagamos investigación y démosle un rol protagónico al Estado. Si estamos entrando en energía nuclear, padre, ¿por qué no vamos a entrar en biotecnología para alimentar a la gente? ¿Por qué no vamos a entrar en biotecnología para alimentar al mundo? Tenemos nosotros 30 millones de hectáreas de vocación agroproductiva. Utilizamos 3.7 millones en agricultura y 2 millones en pastura. No estamos utilizando sino una quinta parte. Por eso es que somos un país que no avanza. Por eso es que Brasil avanzó, porque su gobierno tomó una decisión. ¿Con quién? Con un gobierno socialista, el presidente Lula da Silva. Él tomó la decisión. Y él pasó a la historia, porque él catapultó ahora al Brasil, incluso, no sé si estoy equivocado, el año pasado, produciendo más soya que Estados Unidos. ¿Qué rol está jugando EMAPA, que supuestamente ha sido una institución creada para el incentivo de la producción nacional? EMAPA es una empresa estratégica del Estado que lo que tenía que hacer era garantizar en ciertos rubros el abastecimiento, ¿no? Entonces, hasta donde sé, no conozco a profundidad, habían compromisos de compra para algunos sectores, ¿no? Con un precio de incentivo. Pero nunca fue universal ese incentivo, lo cual me parece una injusticia, así como el propio seguro agrícola, que en su momento nosotros hemos felicitado al gobierno, así como también el proyecto de Mi Agua, el proyecto de riego, ¿no? Eso debería universalizarse. Si nosotros podemos, y te voy a contestar con esto, Nicolás, si nosotros pudiéramos triplicar la producción de alimentos como hemos acordado ya en julio del año 2013 con el gobierno, para que festejando el bicentenario en el 2025 tengamos el triple de producción de alimentos en volumen y estemos exportando 7 veces más, este es otro país. Habremos creado 1 millón de nuevos empleos. Padre, el sector privado habrá invertido 10.000 millones de dólares en el agro para producir materias básicas y 3.000 millones en agroindustria, siempre y cuando se cumpliera que haya seguridad jurídica, que haya mercados donde vender libre exportación y tercero, que las políticas que se están demandando en infraestructura, en logística, en tramitología, en tecnología, sean acordes a lo que se espera. Entonces, EMAPA dentro de esa lógica podría hacer mucho, pero lo que yo veo es de que tiene pocos recursos, o sea, no abastece a todos, los precios de garantía se han dado, si no me equivoco, en el sector de trigo y arroz, fundamentalmente, no sé si en maíz, y lo que último que he escuchado es de que con insumos Bolivia estaría en la parte de la importación, no me consta, pero en la parte de importación de granos. Agradecemos muchísimo la visita de Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, a don Francisco Aragao. Gracias por haber estado, Gary. Hay una invitación, ¿no? A ver, en la partecita final. Sí, cortito, el día de mañana, martes, 15 de noviembre, de 9 a 12 horas, en el ex hotel Radisson, vamos a tener un foro que hemos titulado Alimentos Triple B, lo que quiere la población boliviana. Alimentos que sean buenos, que sean baratos y sobre todo que sean bolivianos. ¿Cómo hacerlo? Con biotecnología. Los invitamos a asistir, vamos a tener un excelente expositor como es el doctor Francisco Aragao, que es un funcionario del gobierno brasileño de Embrapa Cernagen, y además al presidente de Equipos Mori, que nos va a hablar sobre una encuesta
donde precisamente se refleja esto. 71% de los bolivianos quieren alimentos buenos, 61% que sean baratos y más de la tercera parte que sean de origen boliviano. El Café de la Mañana se ha honrado en tener la presencia de Francisco Aragao, que estará en esa brillante exposición. Amigos, gracias por habernos acompañado, gracias Eduardo, gracias Claudia, nuestro reencuentro mañana aquí en el Café. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Fides TV, nos despedimos, su Café de la Mañana retorna el día de mañana, permiso.